Economía 1, trabajo final. Maximización de la utilidad y elección. Nicholson, capítulo 4. Equipo número 2. Maximización de la utilidad. Un individuo que busca maximizar su utilidad comprará las cantidades de bienes que agoten todos sus ingresos y que representen una tasa de intercambio cualquiera de dos bienes, que es la tasa marginal de sustitución, y que sea igual a la tasa que les permite intercambiar uno de esos bienes por el otro en el mercado. Así, nuestro resultado intuitivo queda demostrado, es decir, que para alcanzar la utilidad máxima, el individuo debe gastar todos sus ingresos y la tasa marginal de sustitución debe ser igual a la tasa de precio de los bienes. El supuesto de que es necesario que los individuos gasten todos sus ingresos para maximizar la utilidad es evidente, dado que los bienes adicionales proporcionan más utilidad y dado que los ingresos no tienen otro uso, el dejar ingresos sin gastar impedirá maximizar la utilidad. Restricción presupuestal. Supongamos que un individuo tiene cierta cantidad de dólares para asignar entre el bien X y el bien Y. Si PX es el precio del bien X y PY es el precio del bien Y, entonces el individuo estará restringido por el precio del bien X multiplicado por la cantidad del bien X. Todo esto más el precio del bien Y multiplicado por la cantidad del bien Y. Y esto debe ser menor o igual al ingreso. Es decir, que no se puede gastar más del ingreso en los dos bienes en cuestión. La gráfica mostrada contiene una representación gráfica de esta restricción presupuestaria. Esta persona solo se puede permitir elegir las combinaciones de X y Y que estén dentro del triángulo sombreado. Si el individuo prefiere tener más que menos de cada uno de los bienes, el límite externo de este triángulo es la restricción relevante donde gasta todos los fondos disponibles en X o en Y. La pendiente de la línea recta de esta restricción está determinada por el precio del bien X sobre el precio del bien Y. Condiciones de primer orden para un máximo. Podemos imponer la restricción presupuestaria de esta persona sobre el mapa de sus curvas de indiferencia, para mostrar el proceso de maximización de la utilidad. El supuesto de que no hay saciedad implica que la persona debe gastar todos sus ingresos para obtener de ellos la utilidad máxima. El individuo no sería racional si eligiera el punto como el A, es decir, que puede obtener un nivel de utilidad más alto con tan solo gastar un poco más de la porción de sus ingresos que no ha gastado. Por otra parte, si la persona reasigna sus gastos, podrá estar en mejor posición que en el punto B. El punto D queda descartado, porque sus ingresos no son bastante altos como para adquirir D. Es evidente que la posición de máxima utilidad se encuentra en el punto C, en el cual elige la combinación de ambos bienes. Solo con esta combinación de bienes se cumplirán dos condiciones. La primera es que el individuo gastará todos los fondos disponibles y su tasa subjetiva de intercambio, que es la tasa marginal de sustitución, será igual a la tasa a la cual puede intercambiar los bienes en el mercado. El diagrama permite ver con claridad que si estas condiciones no se cumplen, entonces el individuo podrá estar en mejor posición si reasigna sus gastos. Condiciones de segundo orden para el máximo. En este caso, un punto de tangencia, que es el punto C, es inferior a un punto sin tangencia, que es el punto B. En realidad, el verdadero máximo es otro punto de tangencia, que es el punto A. Aquí podemos decir que el hecho de que la condición de la tangencia no produzca un máximo contundente se debe a la forma de las curvas de indiferencia de la gráfica. Sin embargo, ya hemos demostrado que las curvas de indiferencia con forma normal se deben al supuesto de una tasa de marginal de sustitución decreciente. Por tanto, si suponemos que la tasa marginal de sustitución es decreciente, entonces la condición de tangencia será tanto necesaria como suficiente para alcanzar un máximo. Sin este supuesto, debemos tener cuidado cuando aplicamos la regla de la tangencia. En la gráfica
nos vemos que el punto de tangencia C es inferior a otros muchos puntos que el individuo también puede comprar con los fondos disponibles. Para que las condiciones necesarias para obtener un máximo, es decir, las condiciones de tangencia, también sean suficientes, por lo general, suponemos que la tasa marginal de sustitución es decreciente. Soluciones de esquina. En algunas situaciones, las preferencias de los individuos pueden ser tales que estos pueden alcanzar la utilidad máxima optando por no consumir nada de uno de los bienes. Si a una persona no le gustan demasiado las hamburguesas, no tendrá motivo alguno para asignar parte de sus ingresos para adquirirlas. Con las preferencias representadas por este conjunto de curvas de diferencia, la maximización de la utilidad se produce en el punto E, donde el individuo consume nada del bien Y. A los precios existentes en el mercado, el individuo está más que dispuesto a renunciar a una cantidad de Y para obtener más de X. Sin embargo, dado que en este problema es imposible que consuma cantidades negativas de Y, el límite físico de este proceso es el eje X, a lo largo del cual las compras de Y son nulas. Por tanto, es necesario enmendar un poco las condiciones de primer orden para obtener la utilidad máxima, de forma que tengan cabida soluciones de esquina del tipo que se muestran en la gráfica mostrada. Principio de la suma única. El principio de la suma única ilustra que los impuestos aplicados sobre el poder adquisitivo general de una persona son mejores que los impuestos sobre bienes específicos. El aspecto intuitivo de este resultado se deriva directamente de la hipótesis de la maximización de la utilidad. Es decir, un subsidio o un impuesto sobre la renta deja a la persona en libertad para decidir cómo asignar a los ingresos que finalmente tiene. La gráfica mostrada ilustra el principio de la suma única, aplicado a la tributación. Inicialmente, esta persona tiene ingresos y opta por consumir la combinación de ambos bienes. Un impuesto sobre el bien X aumentaría su precio, y la elección que maximiza la utilidad pasaría a la combinación X1, Y1. Por otra parte, un impuesto sobre la renta que llevará la restricción presupuestaria hacia adentro a ingreso también reuniría esta misma cantidad de tributación. No obstante, la utilidad proporcionada por el impuesto sobre la renta, mostrada como U2, es superior al que proporciona el impuesto tan solo sobre X, que está mostrado como U1. Por tanto, hemos demostrado que el peso de la utilidad del impuesto sobre la renta es menor. Minimización del gasto. En el caso de la maximización de la utilidad, el problema dual de la minimización trata de asignar los ingresos de tal modo que podamos alcanzar un determinado nivel de utilidad con el gasto mínimo. La gráfica ilustra este problema dual de la minimización del gasto. En él mismo, el individuo debe alcanzar el nivel de utilidad U2, que ahora constituye la restricción del problema. La figura o la gráfica muestra tres cantidades posibles de gasto: E1, E2 y E3, como tres restas de restricción presupuestaria. El nivel de gasto E1 es evidentemente demasiado bajo para alcanzar U2 y por tanto no puede resolver el problema dual. Con el nivel de gasto dado por E3, el individuo puede alcanzar U2, ya sea en el punto B o en el C. Pero este nivel de gasto mínimo no es el nivel buscado. Por el contrario, E2 ofrece claramente el gasto total justo suficiente para alcanzar U2, que se encuentra en el punto A. Y de hecho, esta es la solución al problema dual. El problema dual de la maximización de la utilidad consiste en alcanzar un determinado nivel de utilidad, como el U2, con gastos mínimos. Un nivel de gasto de E1 no permite que un individuo alcance U2, mientras que E3 requiere un poder adquisitivo superior al estrictamente necesario. Con el gasto E2, este individuo puede alcanzar exactamente U2 consumiendo X y Y,
El planteamiento de la minimización del gasto muchas veces es más útil porque podemos observar los gastos directamente, mientras que no podemos hacer lo mismo con la utilidad. Función gasto. La función gasto muestra el gasto mínimo necesario para alcanzar un determinado nivel de utilidad, dado un conjunto de precios determinado. Esta definición muestra que la función gasto y la función de la utilidad indirecta son funciones inversas. Propiedades de las funciones gasto. A continuación, se analizan tres de las propiedades que son muy usuales en la economía aplicada. Todas ellas se derivan directamente del hecho de que las funciones gasto están fundadas en la maximización individual de la utilidad. La primera es homogeneidad. Esta es una propiedad general de las funciones gasto, dado que la restricción presupuestaria del individuo es lineal en el caso de los precios. Todo aumento proporcional en los precios y en el poder adquisitivo permitirá que la persona adquiera el mismo paquete de bienes que maximiza la utilidad y que elegía antes de que aumentaran los precios. Número 2. Las funciones gasto no son decrecientes en precios. Dado que la función gasto presenta el gasto mínimo necesario para llegar a un determinado nivel de utilidad, cualquier aumento de precio debe aumentar este mínimo. Número 3. Las funciones gasto son cóncavas en los precios. Si esta persona ajustara sus compras a medida de que P1 va cambiando, entonces sabemos, debido a la minimización del gasto, que los gastos reales estarán por debajo de estas pseudocantidades. Por tanto, la función gasto real, que se muestra como E, estará siempre debajo del E pseudo, y la función será cóncava. La concavidad de la función gasto es una propiedad muy útil para una serie de aplicaciones, especialmente con la relacionada con la interpretación de números índices.